Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción de la portal web Entérate con Leslie. Y hoy día vamos a tener en el bloque de actualidad, vamos a tener al ex ministro del Interior, el general Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a conversar lo que ya es prácticamente un hecho, la aprobación de los nuevos alcances en la definición de crimen organizado y además eh, ¿qué diría la presidenta de la República este 28 de julio de sí respecto a la seguridad en el país? ¿No? Y entre otros aspectos de actualidad nacional. No te lo pierdas, regresamos en breve con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo. Bien, amigo, entonces estamos con el bloque de actualidad y lo anunciado. Estamos vía Zoom conectados con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a conversar ya lo que es un hecho, lo que la Comisión Permanente del Congreso de la República ya aprobó en segunda votación los nuevos alcances en la definición de crimen organizado. Eh, Usted ha sido exministro, ministro del Interior, conoce los temas de seguridad, está muy al tanto de lo que significa todas estas conductas delictivas en nuestro país. ¿Qué opinión le merece? ¿Está usted de acuerdo con los nuevos alcances que está dando el Congreso o que ya dio el Congreso respecto a crimen organizado? A ver, fíjate, Leslie, primero buenos días y un saludo cordial para todas las personas que siguen tu programa. Una medida polémica, por cierto, en virtud a que yo creo que habría que hacer un pequeño preámbulo antes de responderla. Y creo que ese preámbulo estaría íntimamente ligado a la politización de la justicia que ha realizado durante mucho tiempo el Ministerio Público, orientando muchas veces a la persecución de los políticos, descuidando un tanto su lucha contra la criminalidad. Digamos, especial énfasis en persecución política de partidos, de políticos, que no quiere decir que no estén metidos en circunstancias irregulares. Es lo que, a mi entender, ha generado esta especie de defensa a través de este proyecto de ley en el cual mi opinión es que una parte se puede tomar en cuenta, pero hay una segunda en lo que es las penas limitativas de derechos que podría ser observada o corregida por el Poder Ejecutivo. Fíjate, la primera parte de limitar lo que es una organización criminal me parece que está adecuadamente direccionado, toda vez que esta politización de la justicia ha nombrado organización criminal a cualquier persona que ellos lo determinen como tal, incluso individuales, ¿no? Entonces, la organización criminal se especifica muy bien que es 3 o más personas, ¿no? Que tienen unos fines, pues, debidamente concretados, hay financiamientos, ¿no? Con la idea de conseguir objetivos claros y determinados. Entonces, fijar lo que es una organización criminal me parece que está adecuado en el proyecto de ley. Luego, sancionar con mayor contundencia a quienes desde los penales y a través de medios de tecnología utilicen estos para poder conseguir sus objetivos y para poder desarrollar este tema delictivo también es una medida acertada. Y luego de que la comisión de estos se produzca o sea como consecuencia de una transnacionalización del crimen también, porque está previniéndonos de esas modalidades en las que ciudadanos extranjeros cada día imponen con mayor frecuencia esas modalidades y esas actividades que no eran propias de nuestro país. Entonces, por ese lado, creo que el proyecto va por un buen camino. El tema ya viene cuando pasamos a la segunda modificatoria, que es relacionada al tema de allanamientos domiciliarios, ¿no? Y al tema de la restricción del secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario. En ese lado, el proyecto estipula que
deben quedar exentas de este levantamiento aquellas cuentas en las cuales se justifique los ingresos por actividades debidamente contempladas, ¿no? O sea, por actividades laborales, ¿no? Lo cual me parece que también es una defensa a las personas para lograr una subsistencia. Hoy en día el abuso del derecho muchas veces se realiza o se concreta en algunas circunstancias y a las personas se le deja pues en un estado de indefensión económica también, aparte de lo que sea su sanción penal o la persecución del delito. El tema creo que crucial, Leslie, es el del allanamiento domiciliario. Fíjate, creo que lo que ha querido hacer el Congreso de la República es protegerse de todos esos hechos mediáticos en que les rompen la puerta a partidos políticos o a personalidades políticas, ¿no? Utilizando el torito, rompiéndoles la puerta para ingresar a sus domicilios, ¿no? Entonces ellos plantean, el Congreso de la República plantea de que estos allanamientos sean, primero, debidamente notificados, segundo, que se encuentre la presencia de su abogado, de la parte afectada, a fin de evitar pues, alguna situación de abuso del derecho, ¿no? En la que se pueda incluso encontrar alguna prueba que no necesariamente sea de la persona, ¿no? Me parece que va por ahí. Y el tema que más yo creo que da espacio para el análisis es cuando hablan de que esta notificación tiene que ser previa a este allanamiento, bajo la figura que el allanamiento es con fines de búsqueda o de incautación del domicilio, ¿correcto? Entonces dicen, si van a allanar mi domicilio con un fin de búsqueda o de incautación del mismo, entonces que me notifiquen primero antes de hacerlo. Y ponen ahí una salvedad que es en caso de flagrancia o cuasi flagrancia, esta situación no aplica. Pero la flagrancia tiene un límite de tiempo de 24 o de 48 horas. ¿Y dónde quedan el trabajo de inteligencia que hace la Policía Nacional, por ejemplo, y descubre que una banda de delincuentes que asaltó un banco la semana anterior, o sea, fuera ya de la flagrancia, tienen un escondite en un domicilio, se reúnen, desde ahí planifican? A ellos les vamos a notificar para que nos esperen con su abogado sentados ahí en el comedor o en la sala. Esa es la parte que está en discusión. Entonces yo creo que la medida sería que en esa parte haya una observancia por parte del Ejecutivo y en todo caso que se busque una normatividad que deje bien claro que en casos de trabajos debidamente ejecutados por la Policía Nacional, donde hayan los elementos de prueba suficientes, sin estar contemplados en flagrancia, también se puede ingresar, o en todo caso, prolongar la flagrancia, pero eso yo creo que sería un poco más difícil, ¿no? Entonces, en sí, el proyecto tiene una parte positiva y una parte que está en discusión, Leslie. Han allanado el domicilio de la Presidente de la República, que por más discrepancias políticas que se pueda tener con su actuación en el gobierno, pues nada justifica la expresión de un abuso del derecho, ¿no? En ese Así es, por eso te sentido, decía, ¿no? Por eso te explicaba de que esa politización de la justicia es la que ha traído como consecuencia una reacción de los congresistas, porque son quienes más se han visto afectados, incluso con argumentos, claro, discutibles, pero como ellos lo mismos lo dicen, de que se olvidó el Ministerio Público de perseguir a los verdaderos criminales, a los que están en el AMPA, a los delincuentes comunes, ¿no? Y se enfocaron solamente en los políticos y bueno, discutible, pero sí hay formas en las que no se puede perder el sentido común, ¿no? Sobre todo cuando es una presidenta en ejercicio, ir a romperle su casa, pues es un pésimo mensaje para la comunidad internacional pero también, yo ¿no? creo que sí, en esa parte estamos de acuerdo, señor Rodríguez, Gastón Rodríguez, estamos de acuerdo en ese sentido porque el respeto a los derechos humanos está inherente a nuestra naturaleza, nuestros derechos,
y creo que todas las instituciones y los poderes del Estado tienen que ser conscientes de que cuando una persona es perseguida políticamente, perseguida judicialmente, pues lo primero que tiene que hacer es activarse una protección máxima de derechos. Así ¿Qué tiene es. usted que decir respecto a estas corrientes de opiniones? He estado viendo también otros titulares de medio en portal de decir que el Congreso con esta modificación está haciéndole el juego al crimen organizado. Fíjate, no creo que ese sea el espíritu de la norma. Sin embargo, hay que estar atentos a que la norma en sí Ujú, salga como realmente debe de salir. ¿Y a qué me refiero? A que el trabajo que hace la Policía Nacional o el ujú, sistema de justicia en el Perú no sea atado de manos tampoco con la dación de una norma que, bajo la premisa de proteger ciertos derechos, genere una diferenciación en la persecución del delito. ujú. ¿Correcto? O sea, no puedes tú dentro de una misma norma decir estos procesados sí, estos procesados no, porque estaríamos haciendo una diferencia entre los de saco y corbata versus los que delinquen diariamente en las calles. La ley es para todos, por eso debe ser precisa en la dación de esta norma que verdaderamente delimite el campo de acción de la justicia en la persecución de un delito que se puede diferenciar. Crimen organizado, porque incluso esta norma habla de 6 años o más para que realmente sea considerado como crimen organizado. También me parece bien, o sea, cualquier A eso delito menor iba, no puede a ser, eso no, iba, exministro, a esto iba porque los nuevos alcances se establece que el crimen organizado debe tener una estructura, una así es, capacidad organizativa, una estructura más operativa, compleja, operativa y sostenida en un tiempo de mayor permanencia, ¿no? Y así es, que la conducta delictiva que cometa esta organización supere, sea de 6 años hacia adelante. así es. ¿Por qué una compleja estructura organizada? ¿Qué es lo que está diferenciándolo del actual concepto de crimen organizado? Dos, tres personas se reúnen para delinquir o ahora dos, tres personas fácilmente podrían ser tildadas como organización criminal así de simple. Claro, porque una cosa es reunirte 2 o 3 personas que tengan antecedentes o no para cometer una fechoría, y otra cosa es que respondan a una estructura organizada en donde cada uno de ellos tiene un misionamiento para poder cumplir el objetivo de mercado, ¿correcto? Cada uno, o sea, tú te encargas de la parte logística, tú te encargas de ver la zona donde vamos a actuar, tú te encargas de conseguir a los nexos para poder, Claro. en el caso que sea droga, por ejemplo, o tú te encargas de buscar el local donde vamos a entrar. Entonces, cuando ya hay una estructura organizacional con responsabilidades, se llama ya una organización criminal. Si a esto se suma el financiamiento, sea externo o interno, para conseguir la actividad delictiva, entonces estamos hablando ya de una estructura y tiene una actividad operativa, hay un planeamiento, responde a una estructura jerarquizada y entonces ya se delimita como, o se direcciona como una organización ¿Cómo es criminal. ahora? ¿Cómo se ha venido tratando el crimen organizado hoy, ¿no? Eh, Antes de esta modificación. Sin esa parte de la estructura, o sea, solamente dice Sin que esa tres o parte. más personas que se dediquen a actividades ilícitas comprobadas, entre los que están tráfico ilícito de drogas, ¿no? Lavado de Extorsión, activos. lavado de activos, minería ilegal, ¿no? Ujú. Todas esas actividades delictivas. Ahora lo que le están haciendo prevalecer es la estructura organizacional y la capacidad operativa y las funciones de cada uno dentro de ella, ¿no? Ok. Otra de las preguntas que me salta aquí, yo sé que tiene casi una relación, no directa, pero sino indirecta. Yo parto de la premisa en la que usted dice de que este proyecto debiera ajustar algunos otros alcances para que pueda garantizar que una norma tiene un carácter general y no se piense que se esté acomodando las piezas del ajedrez para beneficiar a un sector y dejar de lado a otro sector, ¿no? Como usted bien dice, no hay que diferenciar la delincuencia que proviene de saco y corbata con aquellos que diariamente delinquen en las calles. En esa parte yo creo que estamos de acuerdo. El Congreso de la República no se ha caracterizado en los últimos días de estar discutiendo o votando proyectos de leyes que garanticen
este interés general. ¿Qué opinión le merece así en breve momento, porque hay otras preguntas que quiero hacerle, con relación a incrementar las penas y las conductas a los menores de edad? Fíjate, ese es un modelo que también viene importado, ¿no? Hay otros países en donde por los altos niveles de criminalidad juvenil han reducido la edad para las sanciones de estas penas. Yo considero que ha llegado el momento de tomar acciones drásticas en la lucha contra la criminalidad. El problema es cuando no está correctamente aplicada una norma y se pueden generar abusos. Entonces, el tema de los derechos humanos, tú sabes que es condición sine qua non para poder actuar en nuestro país y en cualquier otro país civilizado. Sin embargo, la contundencia, la efectividad y la firmeza en el accionar deben ser en estos momentos de alta actividad delictiva las condiciones con las cuales enfrentar al crimen organizado y al crimen normal. Si tú continúas con las políticas que tenemos hasta el momento en el combate contra la delincuencia, no vamos a obtener ningún resultado, Leslie, y esto lo tiene que saber la población. No podemos seguir con el mismo esquema. Lo he dicho en varios programas. ¿A dónde va el producto de las operaciones policiales? O sea, los delincuentes capturados. ¿A dónde van? A sus domicilios nuevamente. Hay que decirlo tal como es. Ya basta de hablar de la puerta giratoria, ¿no? Que entran por aquí, salen por allá. No, van a su casa. O sea, el sistema no está en la capacidad de mandar a un presidio a quienes cometen hechos delictivos que tienen en zozobra a la comunidad. Y entonces estos hechos repetitivos generan lo más difícil que tiene el sistema de justicia para reducir los hechos criminales en cuanto a perspectiva de la población, que es la sensación de impunidad, uno, y dos, el tema que es captado por la sensación de inseguridad, lo que se llama la percepción. La percepción que tú tienes cuando prendes tu televisor en las 6 de la mañana es que ayer robaron, anteayer robaron, hoy día en la mañana robaron. En la noche esperas tú que haya mejorado la cosa, vuelves a prender tu televisor, último minuto, asesinan a 3, asesinan a 4, asesinan a 1. Entonces, esa percepción de inseguridad es la que nos tiene a todos los peruanos preocupados en extremo, y ese tipo de delito lamentablemente no es perseguido con contundencia. Entonces, en muchos de ellos ya están ingresando menores de 18 años, de 16, de 17, que son sicarios que justamente se les contrata, entre comillas, o se les utiliza justamente en atención a su condición de menor de edad, para evitar que sean juzgados o sentenciados como adultos. Y hay menores de edad que ya están en una extrema peligrosidad en su accionar, ¿no? Y se escudan en estos 17 o 16 años. Entonces, si esto ha funcionado a nivel internacional, obviamente adaptado a nuestra realidad, creo que podríamos empezar con un primer paso. Reducirlo a 16 años sí me parece una condición adecuada, porque, repito, actuemos con firmeza antes que esto sea totalmente inmanejable, que además, Leslie, es el camino hacia donde está yendo el Perú, a una situación inmanejable en temas de seguridad. Y hablando de ese tema, justamente esto, general, ¿qué opinión, o sea, qué cosa debería la Presidente en este mensaje del 28 de julio que ya se acerca, decir respecto al tema de seguridad en el país? ¿Qué debiera contemplar, debiera decirnos a todos nosotros? Bueno, hay varias cosas que ya debió de hacer desde hace mucho tiempo y no las ha hecho. No sé si en el mensaje se le ocurra decir alguna de ellas, pero, por ejemplo, debería asumir ella el liderazgo en la conducción de la lucha contra la criminalidad. Debería presidir el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, en donde se articulan todos los poderes del Estado para poder consolidar objetivos concretos, que hasta ahora no los hay, no hay ningún plan, ¿cierto?
Lo que debería hacer es anunciar la construcción de algún centro penitenciario. Desde el 2008 tenemos la misma cantidad de penales, pero la población penal se ha duplicado o más, ¿no? Debería anunciar el equipamiento de la Policía Nacional del Perú. Debería anunciar algunas medidas para tener más policías en la calle. Debería anunciar también programas de ayuda en donde participe la comunidad activa, con la finalidad de que dice que seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuando entra el sector privado, por ejemplo, cuando le pide al sector privado que apoyen en la construcción de un penal o en dispositivos de auxilio, de alarmas, de sistemas de seguridad. Fíjate, una situación importante que creo que debe contemplar este mensaje es no solamente rendir cuentas, que hemos capturado 8.500 bandas en un año, ¿no? Hemos desarticulado, hemos incautado tanta cantidad de droga o comisado tantos kilos de droga, sino qué cosa es lo que ella ofrece para reducir esta criminalidad, que es lo que el pueblo está esperando. Cuando le da, por ejemplo, patrulleros a la policía, que se los han quitado desde el 1 de enero. Ustedes recordarán, televidentes, los vehículos pequeños, color plomo, que eran los patrulleros de las comisarías. El 31 de diciembre se cumplió el contrato del renting y los retiraron. Compraron camionetas, pero han reducido al 50% la operatividad de las unidades. Si en una comisaría habían 10 patrulleros, ahora tiene 5. Y si en una habían 4, ahora tienen 2. ¿Eso qué hace? Que el 50% de esa alicaída flota estén en dosajes etílicos, en puestos tácticos, en embajadas o en algún otro lugar importante, y se reduzca a 25% el patrullaje. Entonces, ¿qué hacen? La policía le pide a los gobiernos locales que utilicen sus unidades para que puedan hacer su propio patrullaje policial. Y eso genera dos cosas. Primero, que no hay una total independencia para lograr consolidar el patrullaje policial, porque está sometido a un vehículo del municipio. Y segundo, que se pierde la capacidad operacional de la Policía Nacional. Entonces, si no hay recursos para que puedan actuar, ¿qué cosa le pedimos de resultados? Ya es tiempo que se empodere a la policía realmente, porque acuérdate, Leslie, que el artículo 166 de la Constitución Política del Perú fija claramente la finalidad fundamental de la Policía Nacional. Es la única institución que previene, investiga y combate la delincuencia. Y entonces, si estamos en una situación de delincuencia desbordada, ¿cómo no potencias a la institución que tiene que cumplirlo? Así es. Hay alcaldes que quieren serenos con armas, rayos láser, paralyzer, ¿no? Estado con usted en otros programas incluso. Cuando no hay la capacitación adecuada. Empleen esos recursos en la Policía Nacional y de una vez por todas combatamos con líneas de acción efectivas, eficientes y concretas la lucha contra la criminalidad. Muy Creo que bien. esos anuncios debería de darlos la presidenta este 28 de julio. No le escucho. Estamos, ahora Ahora sí, sí. sí, Sí, ahora sí. estamos próximos a un proceso electoral. Las componendas políticas se están dando y le pregunto de frente, ya que en el 2026 se va a instalar el sistema bicameral, ¿usted tiene alguna intención de postular al sistema bicameral? Fíjate, Leslie, yo me he caracterizado por ser un ente, una persona netamente técnica. Ujú. El tema de afiliarme a algún partido político no es algo que yo he pensado, he recibido invitaciones, sí, pero prefiero mantenerme independiente para poder consolidar mi trabajo de acuerdo a la experiencia que yo he adquirido en 35 años del policía y en 2 veces de ministro del Interior. Soy una persona comprometida con la seguridad y de haber alguna intención política se dará en su momento o cuando el momento sea propicio. Mientras tanto, soy una personalidad totalmente técnica en el análisis de esta situación.
Muchísimas gracias, general, por esta entrevista. Hasta una nueva oportunidad y, como siempre, muy agradecida por estas opiniones que nos dan y los alcances muy críticos también al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leslie. Buen día.